En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Amados hermanos, el tiempo en que nos encontramos se corresponde muy bien con lo que nos dice el apóstol San Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles encontramos a San Pedro, que dirige la palabra a una gran multitud. ¿Qué es lo que cuenta el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles? ¿Qué es? ¿Qué será lo que cuenta el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles? A ver, pueblo católico, Pentecostés. Hubo un justo entre las naciones que dio la respuesta correcta. En Hechos capítulo 2 encontramos el relato de Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo. Y el apóstol San Pedro le habla a la multitud porque mucha gente se reunió. Y se reunieron porque oyeron un gran estrépito y llegaron a esa casa donde estaban los apóstoles y los encontraron enamorados, transidos de fuego, llenos de amor, en una alabanza maravillosa como tal vez no ha habido otra en la historia de la humanidad. Era la efusión del Espíritu. Y entonces el apóstol San Pedro habla a la multitud. Ese discurso es muy importante y nos va a servir de referencia en estas catequesis especiales sobre el Espíritu Santo que estamos empezando. Porque además, ese pasaje del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, ese pasaje también significa el nacimiento de la iglesia. Es decir, nosotros como comunidad cristiana hemos nacido con el poder, con la unción, con la gracia del Espíritu Santo. Al mismo tiempo se da la efusión del Espíritu y el nacimiento de la iglesia. La iglesia, de hecho, puede nacer porque llega ese don del Espíritu, que es el que constituye a ese grupo de apóstoles en el fundamento sobre el cimiento único que por supuesto es Jesucristo. Así que hay que estar muy atentos a ese pasaje. Ténganlo presente, por favor, a lo largo de todo este encuentro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, lo que dice el apóstol San Pedro. Por ahora yo quiero comenzar con una de las frases que está hacia el final del discurso de Pedro. Hacia el final, Pedro dice estas palabras: escapad de esta generación perversa. Escapad de esta generación perversa. Esa es casi la exhortación final que hace Pedro en el discurso de Pentecostés. Y esas palabras me llaman mucho la atención, porque Pedro en su discurso habla de la Pascua de Cristo. Pedro en su discurso habla del arrepentimiento y la conversión. Pedro en su discurso habla de la fuerza y la eficacia del bautismo. De todo eso habla. Pero hacia el final añade esas palabras que casi nos pueden parecer misteriosas. Escapad de esta generación perversa. Y dice también,
la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Claramente Pedro no está presentando el don del Espíritu Santo como una especie de regalo que queda aprisionado en manos de los apóstoles o en manos de los líderes. Recordemos ese otro pasaje allá en el Pentateuco, cuando Moisés llama a los ancianos de Israel para una asamblea solemne. Y resulta que 2 de ellos no pudieron asistir. Pero a esos 2 también les llegó la acción del Espíritu Santo. Y aunque no estaban reunidos en asamblea físicamente, por el hecho de que pertenecían al Senado de Israel, a ellos también envió Dios el Espíritu Santo. Y ahí donde ellos estaban en sus propias casas, el Espíritu los tomó. Ese fue como un pre-Pentecostés en la época de Moisés. Y entonces le dice Josué a Moisés: mira, aquellos, refiriéndose a los 2 que habían faltado, están profetizando, diles que se callen. Y Moisés dice: ¿es que acaso tienes envidia de mí? Y añade estas palabras: ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta. Porque en efecto, una de las señales de haber recibido el Espíritu Santo es que desaparece toda mezquindad, desaparece toda envidia. Son los bienes de esta tierra los que nos hacen envidiosos y codiciosos y celosos. El que tiene dinero quiere ser el único que exhibe su dinero. Tengo el mejor carro del pueblo. El que logra conseguir un vehículo que aquí llamamos de alta gama. El que tiene el Audi 8, yo no sé si ya salió el 9. Le gusta pasearse con su carrazo y que todo el mundo vea: soy el único que tiene este carro. Esos son los bienes de esta tierra. Los bienes de esta tierra siempre generan ostentación, humillación, mezquindad, rapiña, celos. De todo esto nos habla el apóstol Santiago en su carta. Pero basta con que miremos el contraste. En cambio, ¿cómo es el don del Espíritu? Moisés, que conocía muy bien la visita de Dios, porque era un hombre de oración, porque era un hombre santo, porque era un contemplativo. Moisés, que conoce la presencia del Espíritu, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice? Ojalá todo el pueblo fuera profeta. Ojalá todo el pueblo fuera profeta. Así también nos dice el profeta Isaías, uno de los grandes contemplativos. Recuerde Isaías capítulo 6, donde se describe la experiencia mística que tuvo este profeta, de los hombres que se puede decir que vio a Dios hasta donde es posible verlo en esta tierra. Porque no se puede ver, la contemplación perfecta de Dios no se puede dar en esta tierra. Pero lo que se puede ver en esta tierra, algo así fue lo que tuvo el profeta Isaías. Eso lo encuentra usted en el capítulo 6 del libro de ese profeta, cuando él está en el templo y él se siente abrumado por esa grandeza y por esa gloria del Señor. Pues ¿qué leemos en el libro del profeta Isaías? Todo mi monte estará lleno de la ciencia del Señor, y conocerán al Señor del más pequeño al más grande. Así son las cosas con el Espíritu. Mientras que los bienes de esta tierra generan codicia, en las cosas del Espíritu es al revés. El que está lleno del Espíritu dice: que todos tengan lo que yo tengo, que todos disfruten lo que yo disfruto, que todos se llenen de este mismo amor. O como dice Santa Teresa de Jesús, ¡ay, qué mujer tan bella! ¡Qué belleza la que le dio Dios a Santa Teresa de Jesús! Describió el cielo como un gozarse de que todos se gocen. ¡Qué lindo es! Eso es lo propio del Espíritu. El Espíritu nos saca de esa rapiña, de esos celos, de ese yo soy el único que puede, yo soy el único que tiene. A ver, todos, mírenme a mí, mírenme a mí. Eso es lo propio del mundo. Esos son los placeres y los ídolos de este mundo. Mírenme a mí, no hay nadie tan bonito como yo, no hay nadie tan inteligente como yo, nadie tiene la plata que yo tengo. Eso es lo propio de las idolatrías de este mundo. Con el Espíritu, ¿cómo es? Con el Espíritu es que todos tengan lo que yo tengo, que todos disfruten lo que yo disfruto, que todos tengan esta alegría que yo estoy sintiendo.
¿Quién es el gran ungido? El gran ungido es el Christos. Y el gran ungido, el Christos, es decir, nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Christos quiere decir ungido. El gran ungido que es Jesucristo, ese gran ungido, ¿qué es lo que nos enseña? Nos lo dice San Pablo en la carta a los Romanos. Él ha querido ser el primogénito de muchos hermanos. Fíjate cuál era el nombre original de Cristo. Él era el unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? El único hijo. Pero el que era el único hijo, que ha querido ser, él no unigénito, sino, hay que irse despertando. El clima es un poquito pesado a veces, pero usted puede vencer el clima. Tú puedes vencerlo. Entonces, Cristo era el ¿qué? ¿El qué? ¿El cómo? Pero ha querido ser él. Más o menos se va entendiendo. Poco a poco la gente va despertando, va saliendo. Y el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar. Entonces, fíjate, el que tiene el don del Espíritu, nadie como Cristo. El unigénito ha querido ser el primogénito. El primogénito. ¿En dónde se nota que el unigénito ha querido ser primogénito? Apunte en ese cuaderno, Juan capítulo 17. Ahí es donde se nota. Son frases conmovedoras que muestran qué significa ser unigénito y primogénito. Mira, por ejemplo, lo que dice Cristo. Es una oración. Juan capítulo 17 es una oración que nuestro Señor Jesucristo hace a Dios su Padre. ¿Y qué es lo que se nota que le dice Cristo a Papá Dios? ¿Qué le dice, entre otras cosas? Le dice: quiero que donde yo esté, estén ellos. Pero para mí, la frase de más desbordado amor de Jesús es esta: quiero que los ames a ellos con el mismo amor que me tenías a mí antes de la creación del mundo. Ese es lo que Cristo quiere para ti y para mí. Quiere que Papá Dios derrame su amor sobre ti con la misma abundancia, con la misma intensidad, con el mismo perfume, con la misma belleza con que lo ha conocido el Verbo eterno, el Hijo de Dios, desde toda la eternidad. Ese es el regalo que quiere Cristo para nosotros. Esa es la manera como el Christos. Christos quiere decir Cristo, quiere decir ungido. ¿Ungido por quién? Por el Padre. ¿Ungido con qué? Con el Espíritu. El Christos es el ungido. ¿Ungido por quién? Por el Padre. ¿Ungido con qué? Con el Espíritu. El que ha sido ungido con el Espíritu, con una unción que San Juan Bautista describe con estas palabras. Él, refiriéndose a Cristo, dice: ha recibido el Espíritu sin medida. Sin medida. A mí me encanta la comparación entre San Lucas y San Juan cuando se trata de esto del Espíritu. Porque ustedes recuerdan que a la Santísima Virgen la Biblia la llama la Kejaritomene. Kejaritomene quiere decir llena de gracia, llena de gracia, llena de la gracia del Señor, llena de la unción de Dios. María es la que está llena de la unción de Dios. Y uno piensa, ¿puede haber algo más grande que estar lleno de la unción de Dios? Pues la Biblia nos dice que sí hay algo más grande. Es verdad que María está llena de la unción de Dios, pero Cristo recibió la unción de Dios sin medida. Esto es demasiado bello. Cristo recibió la unción de Dios sin medida. Eso quiere decir que no hay poder de Dios más claro que como se muestra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que Cristo no solamente nos revela el rostro de Dios Padre, sino que Cristo nos revela en plenitud el poder del Espíritu. Sabemos del Espíritu Santo gracias a Cristo. Escriba esa frase que le sirve. Parte de mi trabajo, ustedes me conocen, muchos de ustedes ya me conocen, parte de mi trabajo es que usted sienta una especie de remordimiento. ¿Por qué dejé el cuaderno? ¿En qué estaba pensando yo?
¿Por qué no lo traje? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces tiene que escribir esa frase. Cristo no solamente nos revela el rostro del Padre, sino que nos revela el ser y el hacer del Espíritu. Se lo repito, para que lo alcance a escribir. Pero ágil, ¿no? Ya sin demorarse. Cristo no solamente nos revela el rostro del Padre, sino que nos revela el ser y el hacer del Espíritu. ¿Por qué? Porque según el Evangelio de San Juan, en palabras de Juan Bautista, Cristo es aquel que recibió el Espíritu sin medida. Y esa es la relación estrechísima que hay entre Cristo y la Virgen María. María es llena del Espíritu, pero Cristo es, como diríamos, más que lleno del Espíritu, porque Cristo recibió el Espíritu sin medida. Por eso nos dice Lucas capítulo 6, para que siga escribiendo: enamórese de la palabra de Dios, conozca esa palabra, órela, enamórese de estas palabras. Lucas capítulo 6, de él salía una fuerza que los curaba a todos. Claro, es que Cristo recibió el poder del Espíritu Santo sin medida, sin medida. Eso hay que tenerlo muy claro, sin medida. Sin medida se dice en español infinito. Finito es lo que tiene una medida. Finito es lo que se acaba. Entonces, ¿cómo fue la unción de Cristo? Sin medida, fue infinita. La unción de María fue total, la unción de Cristo fue infinita. Ay, si ustedes logran enamorarse de Jesús y de María. Jesús y María. Pero fíjate cómo es la Biblia de perfecta. Claro, es que no podía ser sino perfecta, ¿no? Mira cómo es la Biblia de perfecta. Cuando describe a María, la describe como que la unción de María es total, llena de gracia. La unción de Cristo es infinita, sin medida. ¿Sí ves? Ninguno como ella, nadie como ella. Una unción total. ¿Pero hay algo más grande que una unción total? Sí, una unción sin medida, una unción infinita. Entonces, Jesús es el infinitamente ungido. Jesús es el ungido sin medida. Y por eso en nuestro Señor Jesucristo aparece todo el ser y todo el hacer del Espíritu Santo. Todo el ser y el hacer del Espíritu Santo aparece en Cristo Jesús. Y solamente a través de Cristo Jesús nosotros recibimos, llegamos a conocer esa unción, llegamos a recibir esa unción. Es Él, como lo dice en el capítulo número 16 de San Juan. 16 de San Juan, por favor, retener todas esas cifras y todas esas citas en la cabeza, aprendérselas, apuntarlas, familiarizarse con esto. De por Dios, antes de que se les haga tarde, enamórense de la palabra del Señor, enamórense de la palabra. Entonces, fíjate eso tan bello. Cristo es el que nos envía el poder del Espíritu. Juan 16, os conviene que yo me vaya. Dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Espíritu, pero si yo me voy, yo lo enviaré desde el Padre. O sea que el mismo Espíritu que ungió a Cristo infinitamente, el mismo Espíritu que llenó a María totalmente, ese es el Espíritu que quiere llegar a nosotros. Ese es el Espíritu que quiere hacer nuevas todas las cosas. Ese es el Espíritu que quiere hacer de nosotros criaturas nuevas. Porque nos dice San Pablo, capítulo 8 de la carta a los Romanos, nos dice San Pablo, estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Bueno, mis hermanos, pero no hemos explicado la frase de San Pedro. ¿Cuál era la frase de San Pedro? Era, escapad de esta generación malvada y perversa. Escapad de esta generación malvada y perversa. El verbo que utiliza San Lucas cuando dice escapad de esta generación, lo podemos conectar con un salmo que dice, la trampa se rompió y escapamos.
¿qué indica ese escapar? Vamos a buscar con la unción. Yo creo en el Espíritu Santo, y yo creo que cuando empezamos a orar aquí, yo creo que el Señor nos llenó y nos va a seguir llenando cada vez más de ese poder del Espíritu. Yo creo que el Espíritu Santo está aquí con nosotros y quiero que siga obrando cada vez más en mí y en ustedes. Entonces, contando con la unción del Espíritu, vamos a tratar de comprender, hermanos, qué significa ese verbo, que es el verbo escapar. Ese es el verbo que utiliza el apóstol San Pedro. Ahí dice: escapad de esta generación. ¿Qué quiere decir escapar? Miren, el verbo escapar puede tener 3 significados distintos, pero solo uno de esos significados es aplicable a Hechos de los Apóstoles capítulo 2. No se le olvide que estamos en el discurso de San Pedro el día de Pentecostés. Hay 3 significados del verbo escapar. Por ejemplo, escapar puede significar lo que hace un reo cuando evita su condena justa. Por ejemplo, cuando decimos: no, sí sabe que eso abrieron un hueco y se escapó. Es decir, uno que estaba prisionero se fugó, se salió de la cárcel, tenía un castigo que era justo y se escapó. Escapar, ¿qué significa ahí? Significa evitar el castigo merecido, evitar el castigo justo. Evidentemente ese no es el sentido que debemos aplicar a Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Porque San Pedro no nos está llamando a evitar el castigo justo. Más bien San Pedro en ese mismo discurso lo que hizo fue llamar a la gente al arrepentimiento. De manera que el dolor y la contrición son la manera de soportar precisamente de asumir esa culpa nuestra. Por consiguiente, no podemos hablar de esa acepción del verbo escapar. Escapar no puede significar algo así como hacer trampa y entonces no me pasó nada. No es evadir el castigo justo. De hecho, el cristiano sí recibe ese castigo. Lo que pasa es que lo recibe dulcificado por el don del arrepentimiento, dulcificado por las lágrimas. El nombre que eso tiene en el lenguaje de la renovación carismática es quebrantamiento. Entonces, uno sí recibe castigo por sus pecados. Pregúntele a San Agustín, pregúntele a San Francisco de Asís. Ese San Agustín llora sus pecados y le duele haber ofendido a Dios. Por algo exclamó, como aparece en su libro que se llama Confesiones, por algo exclamó: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Él se duele. O sea que uno sí soporta el castigo. Lo que pasa es que uno soporta un castigo que es muy suave, porque es un castigo que está dulcificado por la misericordia. Está dulcificado porque lo amargo de nuestro castigo ya lo aguantó Cristo en la cruz, de manera que a nosotros solo nos toca lo dulce de nuestro castigo, que es la dulzura del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene una dimensión amarga, que fue la que aguantó Cristo bebiendo el cáliz de la cruz. El arrepentimiento tiene una dimensión dulce, que es la quemadura del amor. Es el fuego del amor que hace que uno se duela por lo miserable y mala clase que uno ha sido con Dios. Así que, primer significado de escapar es evadir el castigo justo. No, esa no es. Ese no nos sirve para entender este texto. Porque claramente el castigo sucedió. La parte amarga le tocó a Cristo en la cruz, y la parte dulce, por misericordia de Cristo, es la que nos toca a nosotros. Y por eso hay una dulzura en el arrepentimiento. Pregúntele a Santa Teresa de Jesús cuando tiene su conversión, cómo esta mujer rompe en llanto, y ella escribe hermosísimamente. Por ejemplo, en su obra Camino de Perfección, me parece que escribe ella y dice: empecé a llorar con dolor por esas llagas de mi Señor, que tan poco había llorado y tan mal había agradecido. Oiga esa mujer cuando se enamora de Cristo. Eso es una hermosura. Cómo ella se llena de ese amor. ¿Qué está experimentando esa mujer ahí? Dolor.
pero es un dolor que no destruye. Así como el fuego de la zarza de Moisés no destruye la zarza, así este dolor del arrepentimiento no destruye al que lo sufre, sino que es un dolor que levanta, que transforma, es un dolor que tiene su propia dulzura, es un dolor que nos funde en el amor de Cristo. Pero sigamos, estamos con el verbo escapar. No se nos puede escapar el verbo escapar. Entonces, primera acepción del verbo escapar: evadir el castigo justo, como cuando un prisionero se fuga. ¿Ese es el sentido? No. Segundo significado de escapar. Escapar también puede significar lo que le sucede a uno cuando uno va por una calle solitaria y de repente aparece un perro bravo, de esos perros que tienen por ahí dos amigos, el que le alimenta y algún otro, o tiene más amigos. Perros que tienen así mala clase, y ese perro se me viene, ni siquiera ladra, va avanzando a alta velocidad, muestra sus fauces, ya parece anhelar no solamente mis músculos, sino parte de mis huesos. Veo el peligro, veo dónde está el perro y huyo. Ese es el escapar del miedo. Entonces yo puedo escapar de un atracador, yo puedo escapar de un accidente, yo puedo escapar de un perro rabioso, yo puedo escapar de una culebra o pagarla. O sea, hay muchas cosas de las que uno puede escapar. Eso es escapar, pero ese es el escapar ¿de qué? Del miedo. Cuando Pedro dice, escapad de esta generación perversa, se está refiriendo a que nosotros con miedo, salgamos corriendo del mundo. No, esa tampoco puede ser la interpretación correcta. ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que el mismo Pedro no manifestó miedo. De hecho, a los mismos apóstoles los encarcelaron, los calumniaron, los azotaron. A Santiago el mayor pronto lo degollaron. Y fue tan feroz la persecución desatada por Herodes, fue una persecución tan terrible, que nos dice el evangelista Lucas, autor de los Hechos de los Apóstoles, nos dice lo siguiente, nos dice, y todos, refiriéndose a los cristianos, huyeron de Jerusalén, menos los apóstoles. O sea que esta gente no era que fuera víctima del miedo. Claramente estaban dispuestos a morir. Si era necesario, estaban dispuestos a morir por Cristo. Volvamos al versículo aquel. Entonces, ¿qué significa escapar de esta generación? Porque, a ver, no puede significar evadir un castigo justo, como cuando se fuga un prisionero que se escapó de la cárcel. No, no es eso. Tampoco puede significar salir corriendo porque tengo miedo. Entonces, ¿qué significa ese verbo escapar ahí? La única interpretación correcta, según mi estimación, es la que nos ofrece la misma Biblia cuando nos dice en el Salmo, la trampa se rompió y escapamos. Es decir, el enemigo me ha tendido una trampa, pero el Señor revela la trampa y rompe la trampa. Y cuando el Señor revela la trampa y rompe la trampa, le dice a su pueblo, salid, pueblo mío. Ese es el escapar. O sea que ese escapar, óyelo bien, ese escapar es un grito de liberación. Es un grito de liberación. Es decir, yo he roto tus cadenas, yo he reventado los cerrojos, yo he abierto tu cárcel. Ahora, sal de aquí, sal, pueblo mío. Ese es el escapar del que habla aquí el apóstol San Pedro.
Porque los otros dos significados de escapar no tienen sentido. No tiene sentido hablar de un escapar como evadir un castigo justo, porque Pedro nos llama al arrepentimiento. No tiene sentido hablar de escapar como correr debido al miedo, porque el mismo Pedro nos muestra que él estaba más allá del miedo. Entonces, ¿cuál es el sentido de la frase de San Pedro cuando dice escapad de esta generación? Lo que está diciendo es: el mundo está en cadenas, el mundo está aprisionado, pero Dios ha reventado esas cadenas, Dios ha abierto esos cerrojos, y ahora salid, pueblo mío. Es un grito de liberación, no es un grito de miedo, no es un grito de complicidad, es un grito de liberación. Y ahora sí todo tiene sentido. Si ese es el significado del verbo escapar, ahora sí entendemos por qué. ¿Por qué esa frase la dice San Pedro en el discurso de Pentecostés? Porque resulta que es el poder del Espíritu el que rompe las cadenas, es el poder del Espíritu el que revienta los cerrojos, es el poder del Espíritu el que abre la prisión. Y es el poder del Espíritu el que me pone en libertad. Así que ese escapad lo que significa es una liberación. De lo que nos está hablando ese pasaje es de una liberación. Observemos que en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles se cuenta que Pedro tuvo esa experiencia. Después de que Herodes vio que a los judíos les agradaba tanto que hubiera decapitado al apóstol Santiago, que fue el primero de los apóstoles que murió mártir. Eso sucedió en Jerusalén. Después de que Herodes se dio cuenta que a las autoridades judías les hacía tan felices que los apóstoles fueran decapitados, entonces mandó meter a Pedro en la prisión y lo tuvo prisionero, guardado con 4 piquetes de 4 soldados cada uno. O sea, imagínate cuántas puertas, cuántos cerrojos, cuántas cadenas. Y era tan estrecha la vigilancia sobre Pedro que ni siquiera para dormir lo dejaban solo. Cadenas en sus manos y lo tenían amarrado a 2 soldados. Pero ¿qué sucedió? Dormía Pedro profundamente. No sé cómo se puede dormir en esas circunstancias sabiendo que en cualquier momento te van a decapitar. Dormía Pedro serenamente y se le apareció un ángel del Señor en la noche y dice: las cadenas cayeron de sus brazos. Y el ángel le dijo: sígueme. Y Pedro siguió al ángel, y nos dice Lucas: pero Pedro pensaba que lo que le estaba sucediendo era un sueño. Y llegaron a la primera puerta y la trampa se rompió y escapamos. Se abrió la primera puerta. Y llegaron a la segunda puerta y se abrió la segunda puerta. Y así siguieron y llegaron a la calle y se abrió la puerta última de la prisión. Y el ángel siguió delante de Pedro hasta que llegaron a la esquina. Y ahí el ángel se desapareció. Y entonces Pedro recapacitó y dijo: es verdad, el Señor ha enviado a su ángel, que me ha librado del odio de Herodes y de toda la expectación de los judíos. Así habló Pedro. Y entonces se fue a donde estaban reunidos en oración, porque mientras Pedro estaba en cadenas, la iglesia oraba insistentemente por él. Y claro, no le creían. Cuando llegó allá no le abrían la puerta, pobrecito, aguantando frío. No creían que fuera posible. Eso es lo que significa el verbo escapar. Escapar quiere decir que las cadenas que son fuertes para ti no son fuertes para Dios. Las prisiones que están cerradas para ti no están cerradas para Dios. Los cerrojos que son más fuertes que tú no son más fuertes que el poder de Dios.
Y esos cerrojos y esas puertas pesadas y esas cadenas se revientan por el poder del Espíritu. Y ese poder del Espíritu revienta esas cadenas. Y entonces, cuando Dios revienta esas cadenas, te dice como el ángel le dijo a Pedro: sígueme. O como dice ese otro texto bellísimo de la Escritura: salid, pueblo mío. Eso es lo que significa el verbo escapar ahí. Entonces, Pedro lo que le está diciendo a la gente en el día de Pentecostés, ¿qué es? Les está diciendo: la fuerza y la gracia del Espíritu Santo les puede revelar las trampas. La palabra trampa es clave porque está debajo de este significado. El Espíritu Santo les puede revelar las trampas, pero no solo les muestra las trampas, revienta esas trampas. La trampa se rompió y escapamos. Lo que les está diciendo Pedro es: el Espíritu les dará una inteligencia superior para que descubran las trampas. Y esas trampas que ustedes van a descubrir son las trampas que el Señor va a romper. Podemos decir que esa imagen de Pedro en la cárcel de Herodes, o en la cárcel a que Herodes lo había sometido, podemos decir que esa imagen de Pedro es la imagen de muchos católicos. En efecto, muchos católicos están como Pedro, dormidos. Y muchos católicos están dormidos y encadenados. Así estamos, dormidos y encadenados. Y por eso necesitamos el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque solo el poder del Espíritu es capaz de mostrarnos las trampas. Ahora vas a ver en un momento por qué destaco tanto esa palabra. Solo el poder del Espíritu, solo la luz del Espíritu revela las trampas. Y con esa revelación de las trampas viene también la fuerza para vencerlas. Entonces, ¿cuáles son los católicos dormidos? Los católicos dormidos son los siguientes. Primero, los que viven en pecado en realidad están muertos, han perdido la gracia de Dios y han perdido por consiguiente la sintonía. Ojo con la palabra, han perdido la sintonía. De modo que lo que diga la iglesia, lo que diga Cristo, la obra del Espíritu, todo eso tiene más fuerza en un cadáver que en ellos. Están muertos, han perdido la conexión con Dios. Realmente viven como incrédulos, son ateos, ateos prácticos. Ateos bautizados, pero ateos realmente. Ese es un caso en el que están dormidos. Otro caso en el que están dormidos es el de Getsemaní. Tantos católicos que llevan adentro un pozo de tristeza. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que solemos hacer? No arreglamos los problemas, sino que convivimos con los problemas. Y eso es gravísimo. Gravísimo, porque entonces estamos diciéndonos mentiras y estamos dormidos. Esa es una manera de estar dormidos. La tercera forma, ¿cuál es? Cuando tú haces de un grupo, de una comunidad o de un movimiento, cuando tú lo conviertes en tu mundo entero, en realidad te has desconectado de Cristo. Porque el lenguaje de Cristo, ¿cuál es? Cuando llegó Pedro, según cuenta el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, capítulo 2, eso es al principio, le dice: todo el mundo te está buscando. ¿Qué dice Cristo? Vámonos de aquí, tengo que ir a otros pueblos. Y en otra ocasión dice: y tengo otras ovejas que no son de este redil, y tengo que ir por ellas. ¿Y qué dijo en Mateo 28? Vayan a todas las naciones. ¿Y qué nos dice el Papa Francisco? Iglesia en salida, iglesia en salida.
Entonces, cuando yo me encierro en mi mundo, cuando yo convierto mi grupo de oración, mi comunidad o mi movimiento, o mi comunidad religiosa o mi monasterio, cuando para mí se me vuelve el mundo entero, me desconecté de Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo de verdad, el Cristo de la Biblia, el Cristo que fue enviado por el Padre, es un Cristo que siempre ve más allá de las fronteras. Ese Cristo siempre está mirando más allá de la frontera. La pregunta con la que se duerme el corazón de Jesús en la Biblia siempre es: ¿y los demás qué? ¿Y los otros qué? ¿Y los que no han oído qué? ¿Y los que no conocen qué? Uno no puede decir que es cristiano si uno está encerrado en su grupito, si uno está encerrado en su comunidad religiosa, si uno está encerrado en su secta. Cuando uno se encierra únicamente en que el único padre que me convence es el padre tal, ese padre, ese sí es el padre padre, como dicen en México, es un padre padrísimo. No, usted se está encerrando, así no es, así no es. Cristo es más grande que todo grupo, que toda comunidad, que todo movimiento. Y un sello del amor de Cristo siempre es la pregunta: ¿y los otros qué? ¿Y los otros qué? ¿Solamente el que disfrute la liturgia en latín? ¿Solamente el que disfrute alzad las manos y dadle la... y el que no entre por ahí? Pues como Santiago y Juan, que se vayan cuando quieran. No. Entonces, cuidado que los católicos estamos dormidos. ¿Por qué estamos dormidos? Por esas tres causas. Porque dejamos perder la gracia divina, vivimos en pecado y en apostasía. Porque le damos la espalda a nuestras propias tristezas, las tristezas profundas, las tristezas que llevamos en el alma, y nos acostumbramos no a solucionar los problemas, sino a convivir con ellos. Y tercero, porque cuando encontramos algo bueno nos aferramos como si fuera una secta, y así tampoco es. Pero se quedó Dios quieto y tranquilo frente a ese Pedro dormido y encadenado. No, lo buscó, lo llamó, y lo llamó porque lo amó. Lo buscó y lo llamó porque lo amó. Lo despertó y le quitó sus cadenas y le hizo traspasar las puertas. Escapad de esta generación. ¿Eso qué significa? Que Dios te revele las trampas, pero para eso lo primero es que descubras que estás dormido, y eso es lo que hemos dicho en esta charla, en esta plática. ¿Qué es lo que hemos descubierto? Que estamos dormidos. Estamos dormidos porque nos hemos acostumbrado al pecado. Y el que vive en pecado no sintoniza con el poder de Dios. Estamos dormidos porque le damos la espalda a nuestras miserias, a nuestros miedos, a nuestros pozos de llanto. Estamos dormidos. Estamos dormidos porque cuando encontramos un grupito, el padre que sí me confiesa, el padre que sí me dirige, el grupo donde me siento bien, entonces ya me encierro ahí. Estamos dormidos, pero estamos encadenados. Entonces, ¿qué es lo primero? Despertar. ¿Y cuál es el primer despertar? Darse cuenta que uno está dormido. Eso es lo primero. Y una vez que nos damos cuenta que estamos dormidos y cuando empezamos a despertar, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es descubrir las trampas. Y después de descubrir las trampas, ver a Dios romper las trampas, porque Él es el único. Él es el único y bendito que con la fuerza de su cruz es el único que revela las trampas y las revienta. En nuestra siguiente predicación, no se vayan de la sintonía, en nuestra siguiente predicación vamos a hablar de cómo el Señor revela las trampas. ¿Cuáles son las trampas que el Espíritu Santo está revelando en nuestra época? Porque el Señor está hablando en nuestro tiempo y el Señor está revelando cuáles son las trampas principales del enemigo en nuestra época. Y entonces vamos a pedir la fuerza de Dios. Por eso la segunda charla se llama Abrirse al poder del Espíritu Santo. Porque en la segunda charla vamos a ver de esas trampas,
Y vamos a abrirnos al poder de Dios para que Él rompa esas trampas y se pueda cumplir lo que dijo el apóstol San Pedro: salid, huid, escapad de esta generación perversa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.